Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes en este día. A Dios sea siempre la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así que gracias al Señor por darnos esta oportunidad. Ya gracias al Señor regresamos de esta campaña que tuvimos nosotros, este retiro. Un momento muy glorioso para la gloria del Señor, muy maravilloso. Venimos contentos, gozosos y alegres por lo que el Señor se manifestó en todos y cada uno de nosotros y nos ayudó y nos trajo palabra y aliento y fortaleza y ayuda para que todos y cada uno de nosotros siguiéramos adelante. Así que les digo, estamos contentos de ya estar por acá, un poquito cansaditos, por supuesto, ¿no? Fueron 3 días, días donde al final de cuentas, como quiera, tenemos actividades, tenemos incluso responsabilidades, pero que también tenemos unos momentos de gozo y alegría por la noche, especialmente anoche, ¿no? Con una fogata, antenoche, perdón, con una fogata tremenda, muy maravilloso y lo pudimos disfrutar a pesar del clima. Así que gracias le damos a Dios, ya estamos por acá y que espero en el Señor que también el día de hoy pueda ser de bendición para todos y cada uno de ustedes, así como nosotros la recibimos de parte de Dios allá en aquel retiro, ¿no? Así que disculpen si alguno anhelaría poder ver fotografías o videos de este retiro que tuvimos, pues es mi iglesia donde yo nací, no es a donde me congrego, y yo no pedí permiso para poder compartir algunas fotos y no lo veo adecuado o lo incluso como si fuese una falta de respeto si yo quisiera compartirles con ustedes sin antes ponerme de acuerdo con el pastor de la iglesia. Amén. Nuestro antiguo pastor, así el quien queremos mucho, le apreciamos mucho y le damos muchas gracias a Dios por él, por todo lo que nos enseñó en todos los años que estuvimos con ellos y que todavía hasta el día de hoy seguimos aprendiendo para la gloria de Dios de parte de ellos. Amén. Así que sin más, empezamos, ya llevamos 2 minutos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Queremos aprovechar bien el tiempo de antemano, si como siempre les he dicho, ¿no? Si me equivoco por ahí, discúlpenme. No estamos al 100 como decimos, ¿no? Sino que de cualquier forma el agotamiento físico a veces incluso hasta se ve reflejado y se ve reflejado tanto en nuestra manera de hablar, de pensar, de acercarnos o aproximarnos a las personas, especialmente ahora a ustedes, pero que de antemano les pido disculpas si me equivoco por ahí, pero sé que el Señor nos dará la fuerza y la sabiduría para continuar hasta terminar este servicio y así glorificar su nombre todos y cada uno de nosotros, pero de antemano les digo, les ruego una disculpa si en grado caso me equivoco o digo algo mal en este caso en particular en la clase de hoy. Amén. Así que una vez más, bienvenidos, ya estamos aquí, estamos en casa, tranquilitos, regocijados, gracias a Dios, y vamos a continuar sirviendo al Señor. Y una vez más, como recordatorio, el próximo domingo, si Dios lo permite, ahora sí, ya arrancamos de lleno por las mañanas. Lo único que tenemos que averiguar exactamente a qué horas más o menos vamos a empezar por la mañana, pero que de ahí damos el último anuncio el próximo domingo para establecer una hora y con la ayuda del Señor, al menos que hubiese una emergencia, siempre estaremos presentes a esa hora para la gloria de su nombre. Amén. Así que gloria al Señor. Empezamos para la gloria de Dios. Amén. El título de hoy, ¿tú quién eres? Me faltó el símbolo de interrogación al final. Parece que se lo borré en el último momento y no me di cuenta. ¿Tú quién eres? Y no estamos hablando precisamente de nosotros, sino estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estamos continuando con esa clase que iniciamos la semana pasada, donde Cristo dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y nos entregamos al Señor y le pedimos que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a estar verdaderamente atentos a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos habla y nos enseña a todos y cada uno de nosotros y por supuesto a mí también durante el recorrido, porque ciertamente uno se prepara, por supuesto,
para compartir la palabra del Señor con ustedes, ¿no? Con entendimiento, con lógica y por supuesto con la ayuda del Señor, pero que en el proceso el Señor mismo viene ayudándonos y enseñándonos a nosotros incluso otras cosas que posiblemente se nos pasaron por alto en un inicio. Amén. Así que oramos y nos entregamos a nuestro Dios para que sea el nombre del Señor glorificado en todos y cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, por habernos hecho partícipes de tu gloria. En este caso particular, Señor, en el sentido de esos momentos maravillosos que nuestros hermanos vivieron en este fin de semana. Gracias, Padre amado, porque tú has sido bueno y misericordioso y nos has alentado, nos has ayudado, nos has fortalecido, has hablado a nuestras vidas, te has glorificado incluso en nosotros mismos, haciendo proezas y milagros para la gloria de tu nombre, Señor, y te agradecemos de todo corazón por tus maravillas en todos y cada uno de nosotros. Pero también te rogamos, Señor, que esas maravillas, esas proezas, esa magnitud de tu poder manifestado, Señor, en nosotros, sea manifiesto también aquí entre nuestros hermanos, quienes nos ven y nos escuchan, porque en realidad no están aquí para vernos a nosotros, no están aquí para escucharnos a nosotros, sino que tienen un corazón, Señor, pleno, lleno, esperando de ti, Señor, tu palabra y tu verdad. Como decían algunos siervos tuyos, están aquí con sus copas volteadas hacia el cielo, esperar de recibir de ti tu palabra, tu gloria, tus proezas, tus milagros para sus vidas y para las vidas de sus seres queridos. Están aquí para escuchar tu palabra, tu voz, para ser dirigidos por ti, para ser enseñados por ti. Están aquí con la esperanza de escuchar de ti algo, o algunos incluso unas palabras de aliento, algunos alguna palabra de fortaleza de parte tuya. Algunos otros, Señor, están buscando una palabra de dirección y algunos de ellos, Señor, están con una decisión muy importante en sus vidas y que están esperando que tú puedas darle respuesta a esa petición que ellos tienen el día de hoy. Gracias, Padre amado, porque yo sé que tú te glorificarás en ellos y les ayudarás, Señor, les darás entendimiento y les darás sabiduría y le hablarás a través de tu palabra y les hablarás a todos y cada uno de ellos, incluso a través de tu siervo, allá donde ellos se encuentran, independientemente del país, la región, el tiempo, el horario, Señor. Para ti no hay límite de ninguna manera, Señor, porque si fuese de noche, las 3 de la mañana, las 4, las 5, las 2, en sueños tú puedes hablarle, Señor. Pero si al mismo tiempo en otra región del mundo es a mediodía, tú puedes hablarles audiblemente, Señor. Tú puedes usar a tus siervos, incluso, Señor, para que vengan a darle tu palabra, Señor, de aliento y de fortaleza a ese siervo tuyo que está esperando de ti tu palabra, Señor. Y gracias te damos por ello, porque tú siempre cuidarás de tu iglesia y la guardarás, le ayudarás, le fortalecerás el día que tropiecen y caigan, extenderás tu mano para volverlos a levantar y le darás entendimiento para volverse a recuperar, Señor, porque tú amas a tu iglesia, amas a tus siervos, a tus pequeñitos, Señor, amas a todos aquellos que buscan de corazón de ti, y no solamente a eso, sino a los que no te buscaban. Tú fuiste quien lo buscaste en tu amor y en tu misericordia, de los cuales todos y cada uno de nosotros somos uno de ellos. Te damos gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, en este día en tu misericordia. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro subconsciente y ayúdanos a estar atentos a ti y a tu palabra para recibir de ti aquello que anhelamos y esperamos, Señor. Y aún hasta lo que no esperamos, pero que tú sabes que en lo profundo de nuestro corazón es necesario para nuestra vida. Ayúdanos a entenderlo, a captarlo, a recibirlo, Señor, y por supuesto a ponerlo en práctica para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así como podemos ver, están los numeritos corriendo bien, así que vamos a seguir adelante. Me daré por entendido que todo está funcionando bien. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Sí, estamos bien. Gloria al Señor. Así que empezamos, mis amados hermanos. El título es ¿Tú quién eres?
Pero para poder entender y comprender a qué queremos llegar con este título, necesitamos irnos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 24 al 30, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Por eso os dije, perdonen, en realidad era del 25 al 30, pero necesitaba el 24 para poder llegar al comprendimiento pleno de lo que vamos a hablar. Dice así, del 24 en adelante: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, por supuesto, los judíos: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén, gloria al Señor. Así que estamos hablando de esta interacción, de esta plática que nuestro Señor Jesucristo todavía tiene con este grupo de judíos, y que al final de cuentas podemos ver nosotros, en este caso en particular, que la Escritura nos dice que ya Jesucristo de alguna forma les había dicho a ellos quién Él era. Y como dice la Escritura, en el versículo 25, de los cuales vamos a meditar hoy, le dijeron: ¿tú quién eres? ¿Cómo podemos decir nosotros que estos hombres podían preguntarle a Jesucristo: ¿tú quién eres?, cuando Jesús les dice luego adelante: lo que desde el principio os he dicho? En otras palabras, Jesucristo dice: óyeme, yo he estado ya con ustedes, ya he hecho proezas, ya algunos de ustedes habrán escuchado que soy el hijo del carpintero, que soy el hijo de María, que tengo hermanos, medios hermanos, tengo medias hermanas. Ya algunos de ustedes incluso pudieron haber experimentado los milagros que hice hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, y yo me presento al final de cuentas como aquel que fue enviado por Dios. O sea, ¿cómo al final de cuentas vienes a preguntarme quién eres? Después de haber visto todas estas grandezas que Dios ha hecho dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, nosotros podemos ver en este caso en particular lo que algunos de ellos determinan el sarcasmo, en el sentido de decirle, porque él dice: si no creéis que yo soy, y le dice: ¿y tú quién eres? Como diciendo: tú no eres nadie, tú eres un ser humano común y corriente, te haces mostrar como el Hijo de Dios, como el enviado, el Mesías, pero nosotros sabemos quién tú eres. Pero más sin embargo, si nosotros seguimos respetando el contexto, en este caso en particular, de lo que Jesús le responde a ellos, descubrimos que no parece ser precisamente así, sino más todo lo contrario. Parece ser que la pregunta de estas personas es genuina, en el sentido de que querían profundizar en el conocimiento de Cristo, no de un corazón decir: sí, muéstranos tú quién eres, sino en el sentido de estar confusos en su mente. Y como les dije, más adelante lo podemos demostrar, que había una confusión en sus mentes que al final de cuentas terminan rechazándolo. Pero como les digo, era una pregunta genuina. Ahora bien, en este caso en particular, les digo, hay otras personas que pudieran ver otra cosa diferente, en el sentido que dicen, le preguntan: ¿tú quién eres?, con el hecho de que Jesús se delate a sí mismo, en el sentido de decir con palabras concretas: yo soy el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios, yo soy Dios,
con el fin de tomarle y ajusticiarle, entregarle, incluso hasta la muerte, como era lo típico que ellos buscaban en este caso en particular con Jesucristo desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Por eso Cristo ya no andaba con los judíos porque procuraban matarle, dice la Escritura. Así que querían que de una vez por todas él pudiera decir o condenarse, si pudiéramos decirlo así, con sus propias palabras. Como decimos nosotros en nuestros países, el pez muere por su propia boca, ¿no? Así que querían que Jesucristo voluntariamente denunciara quién era él para ellos tomarlo como un hereje y al final de cuentas quitarle la vida si les fuese posible, ¿no? Así que al final de cuentas podemos decir que el Señor es el único que conoce en la realidad lo que estaba sucediendo en ese momento en los corazones de esas personas, porque la Biblia pudiera darnos ciertos rasgos, pero no el todo. Como les dije la otra vez, creo la semana pasada, no nos habla del sentimiento, no nos habla de los gestos, del rostro, ¿no? El movimiento de sus labios para expresar esas palabras que aunque fueran palabras de desprecio o palabras de un recibimiento gozoso, el gesto, el movimiento de los labios a veces lo dice todo. Sí, sí, te amo, por supuesto. Sí, sí, lo que tú digas, ¿no? Adelante, las palabras de la Biblia no nos las expresa. Así que podemos nosotros descansar en el contexto, o sea, los versículos que están antes y después, para que con la ayuda del Señor podamos, con entendimiento de parte de Dios, podamos deducir a lo que realmente el Señor quisiera decirnos a través de su palabra. Y como le dije, con todo y ello, aunque utilicemos 2 o 3, 4 hermanos el mismo versículo, el Señor lo utilizará para la gloria de su nombre en el sentido de que cada uno el Señor le puede dar una manera de interpretar o de pensar la Biblia sin sacarlo de su contexto, pero que traería una enseñanza totalmente diferente el uno del otro. Así que gloria le damos a Dios por esa multiforma de entendimiento que le da al ser humano, ¿no? Pero nosotros, respetando el contexto que dice aquí a través de Jesucristo, dice, lo que desde el principio los he dicho. En otras palabras, no se hagan al loco, yo ya les he dicho quién soy yo. En una ocasión, incluso no estoy seguro si en los otros evangelios ya les había dicho, óyeme, si no me crees a mí, créeme por las obras, o lo vamos a ver más adelante, igual de la misma manera. Pero el Jesucristo le dice, dime ya, no, ya mira, solo echa una miradita atrás, ¿no? Todo lo que les he demostrado, ¿no? Con mis hechos, más que nada. Mis palabras posiblemente cualquiera pudiera rechazarlas y decir, sí, este es solamente bla, 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 dice y dice, pero no hace nada, pero mira yo. No solamente se los he dicho con palabras, sino con hechos. Y Jesús por eso les contesta y le dice lo que desde el principio les he dicho, porque no solamente se los había demostrado, sino que ya se los había dicho con sus propias palabras, ¿no? Así que no había excusa para que ellos tuvieran que hacer esa pregunta que al final de cuentas pudiéramos decir que está incluso fuera de lugar. Así que nosotros podemos darnos por entendido en este caso en particular que la palabra de Dios nos muestra que estos personajes tal vez tuvieran una muy buena razón para decirla, pero que nosotros la desconocemos en este momento, pero que podemos llegar al entendimiento que al final de cuentas Cristo, si pudiéramos decirlo entre comillas, para librarse de la persecución y la muerte, que por supuesto no iba a suceder, ¿no? Pero si pudiéramos decirlo prematura, como él mismo dice la escritura, no quería andar entre los judíos porque querían matarle, así en ese mismo sentido, él les pudo haber sacado la vuelta y no decirles directamente de su propio labio, soy el Cristo, el enviado de Dios y vengo aquí a traer salvación a Israel y al mundo entero, sino que se los aclaró apelando a la conciencia de ellos, a lo que habían visto, a lo que habían presenciado, a lo que ya habían escuchado de parte de las demás personas, de lo que Cristo estaba haciendo entre ellos y les dijo, desde lo que les he dicho desde el principio, ese soy yo. Así que
Gloria al Señor por su bendita palabra y que al final de cuentas nosotros podemos ver que el Señor conoce el corazón del hombre y así mismo como lo conoce, obrará en todos y cada uno de ellos y por supuesto en cada uno de nosotros. Ahora bien, Jesucristo no solamente se queda ahí, porque nosotros podemos ver en este caso en particular que estas personas utilizaban un lenguaje que al final de cuentas venía del corazón de ellos y Jesucristo los entendió perfectamente. Y al final de cuentas, Él les continúa diciendo lo siguiente: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. En otras palabras, Cristo les dijo, ustedes pueden venir camuflajeados, o sea, con una máscara, haciéndome ciertas preguntas, como incluso la Escritura dice en otras ocasiones, pero esto decían para tentarle. O sea, venían cubiertos con una máscara escondida, como que si Cristo no conociera el corazón de ellos. Así que Cristo ahora les dice, miren, como decimos en mi rancho, chamaquitos, miren, yo tengo muchísimo que decir de ustedes. Y no solamente qué decir de ustedes, porque al final de cuentas Él era 100% hombre y 100% Dios. Y al final, tanto como hombre como Dios, Él podía decir y juzgar lo que quiera del ser humano, porque Él era el único de un corazón recto, perfecto, delante del Señor. Como dice la Escritura y leímos hace un momento, Él hacía todo lo que al Padre le agradaba. Así que Él les dijo, tengo mucho que decir de ustedes. Yo sé que ustedes vienen como si vinieran, ¡pim!, como una oriolita hacia aquí a preguntarme quién soy yo. Y yo conozco lo profundo de sus corazones, hasta el último pensamiento del corazón. Les voy a decir y les voy a juzgar. En otras palabras, Cristo les decía, todo lo que ustedes han ocultado por toda su vida, yo tengo para decirles a ustedes. Y no solamente para decirles, sino para juzgarle todas esas intenciones de lo profundo del corazón. Pero ¿por qué Cristo no se los dijo? Porque Él dijo, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. En otras palabras, Él dice que Él vino del Padre. Él fue enviado por el Padre, en este caso, para encarnarse en el mundo y al final de cuentas cumplir un propósito específico en ese periodo de tiempo que iba a estar en la tierra. Pero en ese periodo de tiempo que iba a estar en la tierra, no era tiempo para Él para decir y juzgar las cosas que de estos hombres podía decir y juzgar. Pero que habrá un tiempo, por supuesto, y eso no tengan ni la menor duda, donde ese tiempo ya pasaría, pero vendría ese tiempo, que es un tiempo futuro, donde hará justicia y juicio a todas las naciones de la tierra, y ahí sí se va a tomar toditito el tiempo que quiera para decirle exactamente todas y cada una de las cosas que tenía que decir de estos personajes, y todititas y cada una de las cosas que tenía que juzgar de ellos. Pero en este momento Jesucristo les dijo, yo sé que el Padre es verdadero, el que me envió es verdadero. Y como es verdadero, me tengo que limitar a lo que Él me encomendó. Y en este momento, aunque tengo las ganas de decirles tantas cosas y de juzgar tantas cosas de vosotros, no puedo hacerlo porque me voy a someter a la voluntad de mi Padre y al final de cuentas cumpliré el propósito para el cual Él me ha enviado a este mundo en este periodo de tiempo específico. Así que Cristo les dice, todo lo que yo he oído de Él, o sea, toda la dirección, todo el consejo, todo lo que Él pidió o me pidió que hiciera, eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que yo le hablo al mundo. Pero por supuesto, como le digo, vendrá el momento en que Cristo les dirá todas las cosas y juzgará todas las cosas que tenía que juzgar de ellos. Gloria al Señor. Luego en el versículo 27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Pero se supone que al final de cuentas no era el Padre a quien seguían todo el tiempo, no era la ley del Padre a quien ellos estaban sometidos, que vino a través de Moisés, palabras a través de los profetas que ellos se dirigían, en este caso en particular en la vida cotidiana. No eran incluso los salmos parte, en este caso en particular, de los libros que ellos tenían.
pues al final de cuentas, según ellos siguiendo al Padre, y que deberían de haber entendido y comprendido todo el consejo del Padre, si pudiéramos decirlo así, al final de cuentas estaban totalmente perdidos de quién les estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Ya pudimos ver anteriormente cómo incluso con un corazón malvado y perverso no le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Aquellos hombres malvados, ¿no? Pues ahora Jesucristo, todo lo que les dice acerca del Padre, en este caso en particular, de que Él era el que lo había enviado, ellos ni se daban por entendido que Jesucristo les estaba diciendo, en otras palabras, a quien vosotros, ustedes dicen que es vuestro Padre, es Él de quien yo provengo, es Él el que me envió y es de Él a quien yo me someto a su voluntad. Y por supuesto, como no entendieron que les hablaba del Padre, por supuesto, tampoco estarían sujetos a lo que Jesucristo le estaría diciendo de lo que el Padre le mandó a hacer aquí en la tierra. Así que finalmente podemos deducir en este caso en particular que sus pensamientos en cierta forma estaban entenebrecidos, que no podían ni entender ni comprender incluso hasta la manera en que les hablaba que les hablaba Jesucristo. Que como les digo, llegó el momento donde incluso Él les dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, hasta este momento pareciera como que si Jesucristo, no digo que llegó a la frustración en el sentido de decir, óyeme, no entiendo qué pasa con ellos, ¿no? Él conocía el corazón del hombre, ¿no? Pero Él les hacía entender a ellos, ustedes no logran comprender que al final de cuentas ustedes nunca están llegando al entendimiento del Padre. Dice, ¿por qué no me comprenden si yo les estoy hablando de una manera clara? Y aquí obviamente podemos ver de nuevo que les dice que no entendieron que Jesucristo les estaba hablando acerca del Padre. Gloria a Dios por su palabra. Ahora bien, en el versículo 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Pero él comienza diciendo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere con que lo hayan levantado? Que lo hayan levantado al burro y ponerlo y decir gloria a Dios en las alturas, etcétera, etcétera. Cuando pusieron las palmeras y las ramas de los árboles debajo de los pies de ese burro por donde iba Jesucristo, no. Ahí se refiere más que nada a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él le dice que cuando lo hayan levantado, dice, entonces que conoceréis que yo soy. ¿Y qué sucedió cuando Jesucristo fue levantado en esa cruz? Cuando fue crucificado. Al final de cuentas, si prestamos atención a la Escritura, la gente verdaderamente reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos, porque no sabemos quién estuvo allí como para decir, reconozco verdaderamente que era el Hijo de Dios y me rindo a Él. No, la Biblia no lo dice. Pero sí dice que reconocieron que era el Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando Él fue crucificado, al final de cuentas entregó su espíritu, dice la Biblia que hubo un terremoto justo en el momento en que Jesucristo murió, si pudiéramos decirlo así, o dio su último aliento de vida, viene el terremoto y eso les ayudó a la gente a entender y a comprender y a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Obviamente, le digo, la Biblia no nos dice hasta qué grado llegó ese comprendimiento, pero Jesucristo ya lo habla de antemano y les dice, cuando esté ahí arriba, cuando esté crucificado, cuando esté en mi último aliento y exhale de adentro de mí, en ese momento, en ese mismo instante, de una manera maravillosa y gloriosa, ustedes podrán entender que yo soy quien les dije quién era. Como incluso dice desde ahorita, como que yo soy lo que desde el principio les he dicho quién yo soy. Amén. Así que gloria a Dios por su palabra. Y luego Él continúa diciendo que no solamente comprenderían que Él era el Hijo de Dios, sino que también que nada de lo que Él ha hecho ha sido por sí mismo, sino que según le enseñó el Padre, así hablo. Por le digo, estas son las palabras que nosotros no vemos expresas en los labios de esta persona. Si vemos
perdón, que ellos se expresan diciendo verdaderamente este era el Hijo de Dios, pero de ahí en más nadie narra, o al menos en los evangelios no narran qué fue lo que más dijeron, pero con el simple hecho de reconocer que era el Hijo de Dios, también obviamente por ende reconocerían que todo lo que Jesucristo enseñó y hizo era porque al final de cuentas él hacía lo que el Padre le dijo que hiciera y cumpliera el propósito aquí en la tierra, y que al final de cuentas, por supuesto, toda esa obra provenía de Dios. Porque todas estas cosas ya se las había enseñado y se las había señalado, como dijimos creo la clase pasada, cuando él decía, a donde voy yo no podéis ir. Él decía que se va a matar a sí mismo. Bueno, ya de antemano Jesucristo les estaba dando ciertas reseñas tanto a sus discípulos como a las personas, que al final de cuentas él tendría que pasar un proceso, bajo el propósito, la voluntad de Dios, ¿no? Como más adelante vamos a ver, no estoy seguro si está en el libro de Juan o en otro evangelio, pero que cuando también él les dice, ciertamente me diréis, médico, sánate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Aquellos momentos en que le decían, no, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, baja de esta cruz. O como le dijo incluso aquel hombre no malvado crucificado con Cristo, no, si verdaderamente es el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos a nosotros también, ¿no? Así que Cristo, de una forma y otra, tanto con palabras como hechos, le estaba diciendo quién verdaderamente era Él y qué era lo que estaba haciendo aquí en esta tierra, que el cual era el propósito y la voluntad de Dios para con la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 29, perdón, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En otras palabras, Jesucristo dijo, yo no estoy solo. Como cuando les dijo en las clases anteriores, yo no juzgo, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solamente yo juzgando, sino yo y el que me envió. O sea que el Padre siempre estaba, si pudiéramos decirlo así, a la par con nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo obraba era porque eran las obras de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo, con propósito y voluntad de parte de Dios, para esas personas que recibieron de parte de Él ese milagro sobre su vida, milagro de sanidad, ese milagro incluso de ser resucitado o revivido, mejor dicho, ese milagro en este caso en particular de la sanación no solamente de enfermedades físicas, sino de enfermedades espirituales, ¿no? Como aquellas dos jóvenes, tanto la niña como de aquella mujer Sirofenicia y como el niño de aquel hombre, ¿no? Que también era endemoniado. Ay, perdón. Y que al final de cuentas Jesucristo se los sanó a los dos espiritualmente hablando, ¿no? Así que nosotros podemos ver en este caso que las obras que iba haciendo Jesucristo, el Padre estaba juntamente con él en el sentido espiritual para ejecutar esas obras porque era la voluntad de Dios. Y así Jesucristo dice que en este caso en particular el Padre estaba con él. Y algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención es que él dice, no me ha dejado solo el Padre. ¿Y por qué es interesante para mí? Porque si ustedes recuerdan, hay una frase que nuestro Señor Jesucristo menciona cuando ya está crucificado. Y Él dice, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y incluso hubo gente de esos que estaban ahí maldiciendo a Cristo, que al final de cuentas lo malinterpretaron y decía, mira, a Elías llama. Pero la escritura dice que él llamaba a Dios. Y dice, mira, a Elías llama. Entonces Jesucristo decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué me llama la atención? Porque cualquiera podría decir, no, pero es una contradicción. Aquí Jesucristo dice que el Padre nunca lo ha dejado solo, pero ella le está diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pues la escritura dice, en este caso en particular, que el Padre no lo desamparó por ser un hijo desobediente. No lo desamparó porque era un hijo que no hizo la voluntad de Dios. No lo desamparó por haber, en este caso en particular, hacer todo lo contrario al propósito que Dios tenía para la humanidad aquí en la tierra, sino más todo lo contrario. Dice la Escritura que Él fue obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál fue ese abandono? Sencillo, mis amados hermanos. Cuando yo lo comprendí, yo dije, wow, nunca me hubiese imaginado jamás que eso tendría que ver con estas palabras. Y era que en ese momento dice la Escritura que Dios había cargado en él el pecado de todos y cada uno de nosotros. Y en ese momento, si pudiéramos decirlo así, o por esa razón, Jesucristo pudo decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? No porque Él hubiese sido obediente, sino porque éramos nosotros quien debíamos de haber estado en su lugar pagando con la muerte por nuestros pecados y delitos. Y en este caso en particular era el Cristo, el justo, el Cordero inmolado sin mancha, el cual fue obediente hasta la muerte, tomando nuestro lugar. Como decían aquellos hombres de Dios, cuando usted ve, dice que se puso oscuro, o sea, hubo tinieblas. Dice, es como si el Padre hubiese puesto sus manos sobre Jesucristo, no precisamente para no ver a Cristo, sino para no ver los pecados de nosotros cargados sobre su Hijo Santo. Y por eso Cristo tuvo que decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Qué maravilloso nuestro Dios, el haber tomado nuestro lugar y habernos dado salvación y vida eterna. Imagínense qué insondable es el amor de Dios para con la humanidad, que aún a su Hijo Jesucristo, si pudiéramos decirlo así, abandonó llevando en él el pecado de todos y cada uno de nosotros. Créanme, mi amado hermano, eso es algo que jamás aquí en la tierra podremos llegar al comprendimiento pleno. Y que si a Dios le place, tal vez cuando estemos en su presencia, nos pudiera dar una chispita de poder comprender estas palabras que Jesucristo dijo. Y por supuesto esta acción del Padre sobre su único Hijo, el cual era nuestro Señor Jesucristo, cargando en él el pecado de todos y cada uno de nosotros. Créeme que es impresionante y no hay duda, mis amados hermanos, que Él tendrá mucho que decir y mucho que juzgar, no solamente de estos personajes que no quisieron reconocerlo en la Biblia, sino de todas y cada una de aquellas personas que hasta el día de hoy lo han venido rechazando y lo rechazarán en los próximos años. Perdón, mi hermano. Y Jesucristo incluso da la prueba y dice en este caso en particular, ¿por qué el Padre no lo ha dejado? Y por supuesto, no lo dejaría en este caso en particular porque la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, del cual dio testimonio en este caso en particular Esteban en el libro de los Hechos. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Como un padre que ve a su hijo, que hace todo lo que le agrada, todo lo que le pidió, sin replicar, sin rechazarle, sin decirle, espérame tantito, mejor otro día. Como un padre que su hijo le obedece en todo y cumple todo y hace todo, y que el padre mismo da testimonio de un inicio diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo un padre así pudiera abandonar a su hijo? Imposible. Es imposible. Jamás. Si nosotros bien como padres a nuestros hijos que fuesen rebeldes ya en su mayoría de edad y no quisieran obedecer y quisieran hacer su propia voluntad, uno como padre dijera, no te preocupes, tranquilo, quieres hacer tu propia voluntad, yo mismo te ayudo a hacer tu maleta, órale, ahí le va, favorita. Cierra la puerta, que le vaya bien, Dios les bendiga y que siga adelante con su propia vida en su propia voluntad. Pero ya sería en este caso por la desobediencia del hijo. Pero aquí un hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, era verdaderamente imposible que pudiera dejarlo y que pudiera abandonarlo. Por eso Cristo con toda seguridad, con toda tranquilidad y con toda certeza dice, el que me envió conmigo está, porque no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Así que, como les digo, es impresionante poder descubrir que el único momento que Jesucristo dice, ¿por qué me has abandonado? La razón no era Él, sino tú y yo. Y gloria le damos a Dios por ello. Porque si no hubiera sido por esa acción de Jesucristo, tú y yo no pudiéramos disfrutar de la salvación y de la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y por último, dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Noten que yo puse muchos creyeron en Él, a pesar de que lo puse en amarillo, no lo puse en grueso, no precisamente porque no quisiera darle tanta importancia, sino más bien no darle importancia a ese creer de estas personas. Porque al final de cuentas la Biblia dice, muchos creyeron en Él, pero en las clases que vienen vamos a descubrir que en la manera de creer en Él es solamente intelectualmente y no precisamente de creer en Él en el profundo del corazón de cada uno de nosotros, como pudiéramos decirlo así, de ellos, con el fin de tener a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, como lo vamos a ver en la próxima clase. Así que por eso es que lo puse en amarillo, pero no lo puse en letra gorda, no por no dar significado o en este caso importancia a esa frase o esas palabras, sino más bien la que no tiene gran relevancia es el que ellos creyeron intelectualmente en Jesucristo solamente, y que lo vamos a ver en las próximas clases. Ahora bien, ¿qué pudiéramos nosotros en este caso, perdón, qué pudiéramos nosotros en este caso tomar para nuestras propias vidas a través de esta palabra o esta segunda parte de los bloques de los versículos que estamos estudiando? Bueno, primeramente que al final de cuentas, en el versículo 25 le preguntan, ¿tú quién eres? Y él les dice lo que desde el principio os he dicho. Hoy en día, al final de cuentas, a pesar de que hay muchísimas personas que pudiesen haber escuchado el mensaje de salvación de Jesucristo, como lo hicimos muchos de nosotros, cuando llega un momento oportuno, tiempo después, y les dice quién es Jesucristo, las personas siguen sin tener ese conocimiento de Jesucristo. Decimos o se dice por labios, sí creo en Jesucristo, pero ninguno de nosotros tiene ese conocimiento, al menos en parte, no digo pleno, no estoy diciendo que lo tenemos pleno el conocimiento de Cristo el día de hoy, pero al menos en parte coherente con el fin de haberle creído en lo profundo de nuestro corazón y recibirle como Señor y Salvador, y en este caso ser Él quien nos ayuda y nos guía y nos ayuda a seguir adelante. Pues le digo, en aquellos tiempos pudiéramos decir, sí creemos en Jesucristo y hemos escuchado mucho de Él, pero no en este caso en particular en el sentido que no lo creemos en lo profundo del corazón. A mí cuántas veces no vinieron personas, aunque fueran testigos de Jehová, por supuesto. En aquellos tiempos yo tenía 13 años, 14 años por allá, y que yo los recibía de buena manera, y que me pudiesen hablar un poco del Señor Jesucristo. Ya había escuchado de Él, y ahí pudiéramos aplicar el tiempo después que me vinieran a predicar por otras personas y me pudiesen predicar acerca de Jesucristo, yo pudiese preguntar quién es Jesucristo, a pesar de que ya se me había dicho a mí quién era Jesucristo desde la primera vez que me vinieron a enseñar, que yo les estoy diciendo eran como 9 años, 8 años de edad, cuando venía nuestra vecina a traernos el libro de la Tailaya, a contarnos las historias de la Biblia, por supuesto, en su lenguaje, en su manera de pensar y de ver las cosas, que al final de cuentas, ¿no? Podemos ver que en lo más importante, como dice Cristo, colaron el camello y se tragaron el mosquito, ¿no? Sacando lo más importante, lo que verdaderamente tiene relevancia en la palabra de Dios, para poner sus propias palabras, lo cual al final de cuentas no los lleva a nada bueno. Pero como les digo, aún desde ahí, aunque en cierta forma no al 100%, pero desde ahí yo ya estaba escuchando de Jesucristo. Y aún a mis 14, 15, 18, 21, a los 25 años,
yo pudiera decir, ¿y quién es Jesucristo? El que desde el principio me lo habían dicho. Pero por nuestra, pudiéramos decirlo así, nuestra vana manera de vivir la vida y de recapacitarla en nuestras mentes, al final de cuentas, ese conocimiento se me hace vano, porque al final de cuentas no lo comprendo, así como lo vamos a ver más adelante. También de la misma manera, podemos ver que Jesucristo dice que mucho tenía que decir y juzgar de aquellos hombres, porque a quien ellos no recibían no era precisamente a Jesucristo, sino que también no recibían al Padre, porque el Padre también era verdadero y Jesucristo estaba siguiendo la dirección del Padre. Así que como dice la Escritura, el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Así que definitivamente Jesucristo les decía, el que me envió es verdadero. Y si ustedes no me están recibiendo a mí, tampoco están recibiendo al verdadero, del quien yo soy enviado. Y decía, mucho tengo que decir y juzgar de vosotros. Y de la misma manera, pudiéramos decir nosotros que también Jesucristo tiene mucho que juzgar de nosotros y mucho que decir de nosotros si nosotros no nos hubiésemos arrepentido. Como les dije hace un momento, de la humanidad que hasta el día de hoy sigue luchando en contra de Jesucristo para imponer sus propios ideales o ideologías, tratando de sacar a Jesucristo de todos lados para establecer lo suyo propio, al final de cuentas no están recibiendo a Jesucristo y por ende, si no reciben a Jesucristo, no reciben al Padre. Y por ende Jesucristo tiene mucho que decir y mucho que juzgar de esas generaciones, la que hay hoy en día y las que van a ver en el futuro, que no van a recibir a Jesucristo. Pero llegará el momento, como les dije, en que tendrán, en este caso en particular, que dar cuentas y rendir cuentas delante de Dios. Y Jesucristo tendrá suficiente tiempo en la eternidad para decirles, tanto a los pasados, a los presentes y a los futuros, todas las cosas que tiene que decir de ellos, de lo que había en lo profundo de su corazón y juzgar conforme a lo que existe en sus corazones, en este caso en particular. Incluso, como dice la Escritura, nosotros, al venir a los pies de Cristo, somos embajadores de Cristo y ahora nosotros predicamos a Cristo. Así que si incluso a nosotros mismos no nos reciben, dice Cristo, tranquilos, si no lo reciben a ustedes es porque no me han recibido a mí. Y por ende, si no me han recibido a mí, dice Cristo, no han recibido al que me envió, al Padre. O sea que aún que no está Jesucristo física, corporalmente aquí frente a ustedes o frente a estas personas que nos están viendo posiblemente y que son inconversos, al predicarles, enseñarles la palabra del Señor y no recibir la enseñanza que nosotros les damos, por supuesto, respetando su contexto y no saliendo con todas esas herejías y todas esas mentiras y todos esos engaños y todos esos robos y hurtos que hacen utilizando la palabra de Dios, le digo, sino aquel que realmente busca servirle y serle fiel a Dios en todo lo que el Señor le ha dado en conocimiento, en sabiduría y entendimiento. Si no lo reciben el mensaje de esa persona, no reciben a Jesucristo y no reciben al Padre que envió a Jesucristo. Al final de cuentas podemos deducir que también de la misma manera tendrá mucho que decir y juzgar de todas y cada una de estas personas. Y le digo, es bien interesante, porque hablando de juzgar, la Biblia dice incluso que nosotros, lo dice a través de Pablo, creo, dice, si no mal recuerdo, por ahí me ayudan, ¿no? en la búsqueda, que dice, ¿acaso no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y digo yo, ¿juzgar a los ángeles? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, lo más apropiado es que estamos hablando de los ángeles caídos, ¿no? Por supuesto. Porque ¿qué tendríamos que juzgar de los ángeles que están sirviendo al Señor en su plenitud? Sino más bien a los ángeles caídos, por supuesto, y a Satanás mismo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Los vamos a mandar al cielo? ¿Los vamos a mandar al infierno? Por supuesto que no. Esa es la labor de nuestro Dios. Entonces, ¿en qué manera vamos a juzgarlos a ellos? Simplemente con nuestros hechos. Que nosotros, siendo
una humanidad caída, perversa, donde al final de cuentas el pecado abundó sobre la tierra, sobre toda la humanidad desde los tiempos de Adán, con todos y esos defectos, con todos y esos fallos, con todas y cada una de nuestras faltas, con cada una de las cosas en que nosotros nos hemos equivocado delante de Dios, con todo y eso, nosotros nos rendimos a Dios porque el Señor vino a nuestras vidas y nosotros al final de cuentas, con toda nuestra naturaleza caída, decidimos servirle al Señor de todo corazón. Y el Señor que ve en lo profundo de nuestros corazones, Él nos alienta, nos fortalece, nos ayuda, nos cuida, nos levanta cuando tropezamos, porque Él sabe que en lo profundo de nuestro corazón anhelamos servirle y serle fiel hasta la muerte. Con toda y nuestra naturaleza caída, pero ¿y los ángeles caídos? Estando ellos, Satanás y sus ángeles, en la perfección, donde no existía el pecado y la maldad, ahí ellos estando en lo perfecto, en lo santo, en lo puro, delante de Dios mismo, ni con todo y eso quisieron permanecer firmes sirviéndole a Dios. Por eso, aún con nuestros actos, vamos incluso a juzgar a los ángeles, en este caso a los ángeles caídos, porque nosotros, al final de cuentas, con nuestros hechos, es lo que Dios va a utilizar para juzgarlos a ellos. No es que nosotros vamos a decir, tú para el infierno y tú para acá. No, es que con nuestros hechos va a ser más que suficiente para ser una herramienta de juicio para Dios en contra de estos ángeles, porque nosotros estando en una humanidad caída y llena de maldad, pudimos rendirnos al Señor porque el Señor nos ayudó, y ellos estando en la perfección, cayeron y tropezaron y jamás se van a poder levantar. Ahora, si así, con todo y eso, vamos a juzgar a los ángeles, ¿se imaginan a la humanidad? Siendo que aquellos ángeles Dios los tuvo apegados a Él, que Dios los tuvo cerca y que estaban en la presencia de Dios y que servían a Dios, pero que después se rebelaron a Dios. Ahora no digamos a esta humanidad malvada y perversa que, como dice Dios, no piensa nada más que en el continuo mal aún desde su juventud. Y yo puedo decir incluso todavía más. Ahora quieren hacer que esa juventud y los demás adultos ayuden a los más pequeñitos a vivir en la maldad y en el pecado, aunque en su inocencia, pero viviendo y practicando la maldad y el pecado, que lo quiere enseñar aún desde los 3 años de edad, con todas esas perversidades que quieren pasar hoy en día como supuestas leyes para que ellos no sean discriminados. A Dios sea toda la gloria, porque al final de cuentas Dios les va a decir a ellos, mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, y en este caso en particular, el Señor lo hará. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tanto el que envió a Jesucristo es verdadero, y por supuesto, ¿y a nosotros quién nos envió? Jesucristo. Y Jesucristo no es el verdadero Hijo de Dios, no es el verdadero camino, no es la verdadera vida, no es el verdadero pan del cielo. Así que a quien nosotros envió también fue el verdadero. ¿No dice Juan, el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿No era el verdadero Dios el que nos envió a nosotros? Así que mucho tendrá Jesucristo que decir y juzgar de aquellas personas que no atiendan a las palabras que Dios envía a todos y cada uno de ellos a través de nosotros, sus siervos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos oído de Jesucristo, eso también hablamos al mundo. ¿No dijo Cristo, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles incluso todas las cosas que Él les había enseñado? Y no es lo que practicamos hoy en día, enseñando todo lo que Cristo ha enseñado a través de las generaciones hasta los días de hoy. Por supuesto, hacemos todo lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Gloria al Señor. Igual, de la misma manera, cuando uno le predica a las personas, ellos a veces al final de cuentas no entienden que le estamos hablando del Padre, porque al final de cuentas fue el Padre el que envió a Jesucristo con un fin específico aquí en la tierra, y es el Padre a través de Jesucristo quien hizo el llamado a nuestras vidas. Pero las personas, lejos de entender que no estamos hablando de nosotros mismos o de ellos mismos, sino del Padre,
ellos no comprenden. Ellos dicen, "Ah, ¿y tú quién te crees? ¿Tú crees que eres un santo? ¿Que tú no pecaste? ¿Que tú no dijiste mentira?" Como que si nosotros al predicarle de la palabra de Dios le estamos diciendo de su pecado, de su maldad, de su injusticia, de todas sus perversidades, como que si ellos fueran el punto de partida, cuando lo único que le estamos compartiendo es lo que el verdadero nos ha enseñado a través de su palabra. Y nosotros compartimos su palabra y ellos se ofenden diciendo, ¿tú quién eres para juzgarme? Pero no se trata de ustedes, no se trata de nosotros, no se trata de tu pecado, se trata del Padre. Y la gente todavía no lo entiende, que el Padre, dice la Escritura, si no mal recuerdo el apóstol Pablo, pobrecito Pablo me va a colgar cuando llegue al cielo, todo le echo la culpa a él, así que cuando llegue ya me va a decir, bueno, ¿tú por qué me traías a mí por delante todo el tiempo? Así que es lo único que me viene a la mente el apóstol Pablo, en este caso en particular, que él dice, mire, ya por andar de chistoso ya hasta me perdí. Oh, que decían que las personas dicen, ¿acaso no, tú no pecaste? ¿Quién eres tú para juzgarme? Y perdónenme por andar de chistoso, mire, ya me olvidé lo que les iba a decir. Pero al final de cuentas le digo, no le estamos hablando nosotros a la gente de su pecado, sino más bien del Padre, que Él fue el que nos envió a nosotros para compartir su palabra de salvación. Y esto es lo que quería decirle, que a través del apóstol Pablo el Señor dijo, que Él dice, porque el Padre no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el Dios dice, quiere que procedan al arrepentimiento. Así que Dios utilizó este apóstol para decirle a la gente que es Él el que no quiere que tú mueras en tus pecados. No estamos hablando de tu pecado, no estamos hablando de ti como persona, estamos hablando de la palabra de Dios, que es Él el que no quiere que tú y yo muramos en nuestros pecados, sino que tú y yo procedamos al arrepentimiento y al final de nuestros días podamos ver su rostro. Eso era lo que quería decirle, que se me había olvidado por andar de chistoso. Así que me sirve a mí de ejemplo y de enseñanza para no andar tan chistoso. Amén. Gloria al Señor. Y como les digo, ellos se ofenden, ellos se molestan, ellos se indignan a tal grado que el día de hoy ya hay lugares donde las personas la están mandando a la cárcel porque dicen, ellos nos están hiriendo, nos están lastimando, nos están ofendiendo, no están respetando nuestras decisiones que hemos tomado y piensan que todo es ellos, 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 como incluso nosotros pudiéramos decir nosotros, y no se trata de nosotros, ni tampoco en este caso de ellos, sino del Padre, que es Él el que no quiera que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y hasta el día de hoy siguen sin comprender. Y por último, Cristo les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Por qué? Porque nada hacía por sí mismo, sino según lo que el Padre le había enseñado, así hablaba. Y nosotros podemos decir que si pudiera Cristo decirlo en este momento, ya no diría hasta que cuando hayas levantado, no, pues ya Jesucristo ya fue levantado, pero sí podemos decir, cuando vuelva a aparecer nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, entonces conocerán que Jesucristo era verdaderamente quien era y que al final de cuentas lo que nosotros les enseñamos también era verdadero, porque habíamos sido enviados por el verdadero, habíamos sido enseñados por el verdadero, habíamos sido dirigidos por el verdadero y discipulados por el verdadero, y al final de cuentas, pudiéramos decir que en este caso en particular, Él, como dice la Escritura, podría ser reconocido incluso en nosotros, pero no fue comprendido. Pero cuando Él venga, van a decir, verdaderamente tenían verdad, estaban diciendo la verdad. Y gloria a Dios para aquellos que tengan la oportunidad de descubrir a tiempo que verdaderamente Jesucristo era verdadero y que lo que nosotros les enseñábamos era la verdad.
porque para aquel entonces, el cual es el tiempo que no sabemos cuándo vendrá por su iglesia, cuándo vendrá a gobernar las naciones, etcétera, etcétera, como nosotros no sabemos el tiempo, cuántas generaciones no pudieran pasar desde ahorita hasta aquel momento, y que gran mayoría de ellos pasarán esta vida sin siquiera entender y comprender que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, y que al final de cuentas se le cree con nuestro corazón, se le declara con nuestros labios para justicia, pero que se demuestra con los hechos que hacemos cada uno de los días que Dios nos regala a todos y cada uno de nosotros. Cualquiera puede decir, como siempre he dicho, que cree en Jesucristo, pero no cualquiera puede demostrarlo con sus hechos. Así que permite el Señor en su misericordia, en este caso en particular, que suceda, si fuese posible, mejor en este momento, que las personas pudieran entender y comprender que Jesucristo es el Señor. No Jesucristo y fulano y mangano y sutano. Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Salvador del mundo. Nadie más es el Salvador del mundo. Él es el proveedor del mundo, como decíamos en las clases pasadas. Nadie más te provee. No importa quién clames y grite. Él es el único tu ayudador. Nadie te va a poder ayudar. Humanamente hablando, pudieran decir las personas, pero yo fui el que le ayudé. Sí, pero es que Dios te comandó a ti para que le pudieras ayudar. Tú no pudieras ayudarlo si el Señor no te lo permite, porque si un pájaro no se muere, no cae a tierra si no es la voluntad de Dios, ¿podrá moverse alguno de nosotros? Por supuesto que no. Así que si Dios permitiera en su misericordia que fuese hoy que entendieran que Jesucristo, en este caso en particular, es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo entero. Y casi por último, Él dice, el que me envió conmigo está, no me dejará solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y si el que envió a Jesucristo hacía todo lo que le agrada y no lo abandonó, si nosotros hiciéramos o hacemos todo lo que le agrada a Dios, ¿nos abandonará nuestro Dios? Por supuesto que no. ¿Cuál fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, yo estaré con vosotros hasta el día en que tú peques. De ahí para adelante te las averiguas tú solo. No, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no es que va a parar a estar con nosotros cuando sea el fin del mundo, sino que hasta incluso va a pasar el fin del mundo, Él seguirá estando con nosotros, porque dice la Biblia que estaremos en su presencia para siempre. Así que permite el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos servir fieles al Señor, y que en el momento, como siempre les he dicho, en que hayamos tropezado, lejos de correr en contrario hacia Dios y decir, ya no me quiere, ya no me ama, Él ni siquiera va a poder perdonarme. No, que al contrario nosotros pudiéramos rendirnos y gritar, tirarnos al suelo y decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos por haber pecado contra ti, ayúdanos a servirte, a serte fiel. Y al final de cuentas perseveráramos en servirle y serle fiel a Dios, haciendo todo lo que le agrada. El Señor nunca se apartará de nosotros, porque es la promesa que Él nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Y por último, dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Que no solamente por lo que nosotros pudiéramos decir y hablarle a la gente, las personas pudieran creer en Él intelectualmente, sino que con nuestras palabras, las cuales nosotros siempre anhelamos que sea Dios hablando a través de nosotros, siendo el Espíritu Santo el que hace crecer esa palabra en el corazón del ser humano que nos escucha, que al final de cuentas estas personas puedan creer en Él para salvación y para vida eterna. No intelectualmente solamente, porque al final de cuentas, vamos a verlo en las próximas clases, se perderán en su entendimiento otra vez, una vez más, y seguirán sin comprender y entender a Jesucristo, ni entender ni a comprender que es del Padre quien se le habla, sino todo lo contrario,
Que el Señor permita en su misericordia que nosotros podamos ser sus vasos de barro para la honra y la gloria de su nombre, donde al final Él se glorifique en las personas que nos escuchan y que al final de cuentas el Señor pueda traer salvación y vida eterna a todas y cada una de estas personas. Y por supuesto, como siempre oramos y anhelamos, ¿no? Principalmente por nuestros seres queridos y nuestros seres amados, ¿no? Aquí en la tierra, pero que de igual manera que ese amor por nuestros seres queridos y nuestra parentela crezca por la humanidad entera, y que estemos orando por la humanidad entera para que Dios tenga misericordia y siga añadiendo cada día a los que han de ser salvos para la gloria de su nombre. Así que, como les digo, permita el Señor que las personas que nos escuchan en este momento, que una vez más repito, no se trata de ti, de mí, de tu pecado y de mi pecado simplemente, sino que se trata del Padre, que en este caso es Él el que no quiera que perezcamos en nuestros pecados, sino que procedamos al arrepentimiento, y que teniendo en este caso en particular, en nuestro entendimiento a Jesucristo como Señor y Salvador, podamos rendirnos a Dios, o que puedas rendirte a Dios, rendirle tu vida al Señor, para que al final de cuentas la salvación llegue a tu vida y puedas también tú lograr ser un vaso de barro para la gloria de su nombre. Gloria sea a Dios y a su palabra. Así que el Señor permita en su misericordia que nosotros podamos clamar a Dios en cada momento que vamos a proclamar la palabra de Dios ante una persona que no conoce a Dios, que sea con ese entendimiento y comprendimiento, no solamente en lo intelectual, sino en el corazón, de que anhelemos que Dios toque el corazón de esa persona, no solo la mente, sino el corazón, porque al final de cuentas pudiera decir maravillado, oh sí, qué lindo, te invito a la iglesia, ven, vamos, van a la iglesia y se une con nosotros, y al final de cuentas le dice, ¿cómo te pareció el culto? Oh, está lindo, me gustó, cantaron muy bonito, me gustó, muy agradable, todos muy amables, me gusta cómo ellos se expresan su cariño con abrazo y con un saludo tremendo y una sonrisa en su cara, perdón, y al final de cuentas me agradó, quisiera venir otra vez. Y le pregunta, ¿y quieres rendirte a Cristo? No, a mí me agradó cómo estaba el servicio y todo, y me gustó las cancioncitas y todo, y hasta yo aplaudí todo, pero no quiero rendirme a Cristo. ¿Qué ventaja hay de ello entonces? ¿Qué hay ventaja de que crean en Jesucristo en el intelecto solamente, si el corazón nunca lo pudieron abrir para recibir a Cristo como Señor y Salvador? Así que permite el Señor que nosotros, cuando hablemos pidiéndole a Dios en oración primeramente, que pueda en su misericordia tocar el corazón de esa persona y esa persona ser salva para la gloria de Dios. Amén. Y asimismo aprovecho para dirigirme a las personas, en este caso en particular, si todavía no has rendido a Cristo porque tú crees que los cristianos solamente están acusándote de tus pecados, quiero que sepas que todavía no has comprendido que te hablamos del Padre, que es Él el que te ama, como a mí, de la misma manera que nos ama a nosotros, y que como Él quiere que nosotros no perezcamos en nuestros pecados, Él tampoco quiere que tú perezcas en tu pecado. Ríndele tu corazón a Cristo y pídele perdón a Dios y pídele que te ayude. Recíbele como tu Señor y Salvador personal, que te dirija a esa iglesia donde vas a aprender y comprender la palabra de Dios, no aquí, sino aquí. Porque aquí no te ayuda a crecer, aquí sí te ayuda a crecer, porque vas a comprenderlo de lo profundo del corazón de Dios para la gloria de su nombre, y al final serás un vaso de barro para la gloria suya. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales, y clamamos a Dios por su amor y su misericordia, principalmente por nosotros los que estamos aquí escuchando ahora este momento la palabra del Señor, pero al mismo tiempo orando por aquellos que la van a escuchar a través de nosotros en el día de mañana, en el cual por supuesto nuestro Dios se glorificará, porque dice que su palabra no vuelve vacía, para bien o para mal, para salvación o para juicio, pero nunca viene vacía para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Señor mío y Dios mío, te pido y te ruego de todo corazón por tu misericordia, Señor. Por tu misericordia para aquellas personas que aún no te conocen. Que seas tú, Señor, tocando su corazón,
tocando su vida, no solamente llegando al intelecto, Señor Santo de Israel, sino a lo profundo de su corazón, para que ellos puedan entender y comprender que se trata de ti, Señor. Porque fuiste tú quien nos formaste a nosotros, Señor Santo de Israel, principalmente a Adán de la tierra, pero luego a todos nosotros, a través del vientre de nuestras madres, Señor. Fuiste tú quien nos creaste para ti, por supuesto. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, como dice tu palabra, ni mucho menos pudiésemos imaginarnos que fuimos nosotros quien te creamos a ti, Señor, sino todo lo contrario. Fuiste tú, Señor, quien nos creaste a todos y cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y conforme al propósito que tenías para nuestras vidas. Asimismo te rogamos que tú, Señor, siendo el creador de nuestras vidas, el dador de nuestras vidas, que seas tú tocando el corazón de aquellas personas, Señor, que todavía no te conocen, que les ayudes a comprender que se trata de ti, que tú les amas, que tú les aprecias, que deseas, Señor, que ellos pudieran estar en tu presencia para siempre y que eres tú quien vas en su búsqueda, porque ciertamente nosotros no vamos en tu búsqueda, sino todo lo contrario, pero eres tú quien llamas a nuestra puerta. Nosotros no vamos al cielo a tocarte la puerta. Eres tú quien vienes aquí a la tierra a tocar la puerta de nuestro corazón para hacernos saber que nos amas y deseas que nos rindamos a ti, que vivamos para ti, que te glorifiquemos a ti, que te sirvamos a ti, para que cuando partamos de esta tierra podamos estar en tu presencia para siempre. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque siempre fue de parte tuya. Porque si hubiera sido de nuestra parte, Señor, ninguno de nosotros, ninguno, absolutamente ninguno, pudiese ver tu rostro por la eternidad. Pero ha sido por ti, Señor, porque nos has amado tanto y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y te suplicamos por la vida de aquellas personas que tienen la mente cauterizada, en el sentido de que tú puedas darles esa chispa de vida para que ellos puedan vivir para ti, rendirse a ti, y al final de cuentas, cuando estemos en el cielo, todos juntos podamos glorificar tu nombre con cánticos y alabanza, y dando gloria y honra al que vive y reina para siempre, y que al final de cuentas, Señor, todos los que estamos aquí en este momento, si hay alguno que no te conozca, que permitas en tu misericordia que sea salvo en esta vida, en este momento, en este instante, Señor, que sea salvo y se rinda a ti, y al final de cuentas tú también lo uses para la gloria de tu nombre, y más todavía los que ya han sido salvos y te están escuchando en este instante, Señor, que tú los sigas usando, Señor, que sigas expandiendo tu reino, Señor, a través de ellos, glorificándote, Señor, no solamente en sus palabras, sino en hechos maravillosos, en proeza, en milagros, en prodigios para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú eres grandioso, maravilloso y nos amas, Señor, a tal grado que enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Todo te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Anhelo de todo corazón en el Señor que esta palabra del Señor haya podido ser de edificación para su vida, para algunos otros de consolación, para algunos otros de reconciliación y para algunos otros de salvación, porque ese es mi anhelo y mi deseo. Anhelando que el Señor siempre alcance la vida de las personas y siga salvando cada vez a más personas, y por supuesto que siga instruyendo y en este caso moldeando, ayudando a su pueblo, a su iglesia, a servirle y serle fiel, purificando sus vidas en este caso y limpiándonos a través de la palabra del Señor, para que cada día podamos servir de una mejor manera a nuestro Dios, porque ciertamente hay cosas que no podemos mejorar como nuestra salvación, pero la manera de servir al Señor, la manera de rendirnos a Dios, la manera de entregarnos a Dios, sí podemos mejorarla para la gloria de Dios, con la ayuda del Señor, conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Así que el Señor los utilice en gran manera para la gloria de su nombre, y que todos y cada uno de ustedes también puedan ser un vaso de barro en las manos de aquel alfarero, el cual depositará su gloria en ese vaso de barro para que sea manifiesta al mundo que Jesucristo es el Señor y el Salvador de todos y cada uno de nosotros.
Gloria al Señor. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y darnos la oportunidad de compartir con todos y cada uno de ustedes la palabra del Señor. Si Dios los permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.